¿Y quién es nuestro invitado? Jocelyn Holt, Letelier, nacido en 1963, es un egresado de Derecho, político chileno, ex militante de la democracia cristiana, hasta el 2012, el partido por el cual fue diputado en 1994 hasta el 2002. También recordaremos que fue candidato independiente en la elección presidencial de 2003. Es el menor de tres hijos, y acá hay unos datos bien interesantes que están en internet que, bueno, me gustaría corroborar, que es tataranieto del expresidente José Manuel Balmaceda y Sí, sobrino nieto del expresidente Carlos Ibáñez del Campo. sí, Eso es lo cierto eso. encontré fenomenal, ¿no? Es un dato que no sabía y que, bueno, lo encontré, o sea, cae un gen político histórico acá en Tomás Jocelyn Holt. También una faceta muy Ya. importante, la de dirigente estudiantil. Para mis coetáneos, la gente que tiene mi edad, por ahí te conoce ahora en tu etapa de candidato presidencial. Pero fuiste un férreo dirigente estudiantil por por la Universidad Católica en los periodos de 1985 y 1986. Eso sería como un resumen de la biografía y trayectoria de Tomás. Me gustaría llevarte a la infancia, Tomás. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué hechos te marcaron? Fue fuera de Chile, fuera de Estados Unidos. En realidad, nosotros nos fuimos, mi papá se fue el 65, 66 a trabajar a Nicaragua y después de repente terminamos en Washington y eso fue un periodo bastante largo, 10 años. En el caso mío, ellos siguieron, actualmente el resto de mi familia siguió allá un tiempo más, hasta que después empezaron todos a volver de a poco, por así decirlo. Pero la verdad de las cosas es que toda la niñez la pasé fuera y eso me marcó también, porque te permitió actualmente primero era 8 idiomas, en segundo término era salir de lo que fue mucho lo que fue la destrucción de la democracia chilena hacia lo que fue el 73, el golpe y la etapa inmediatamente después. Y la verdad, las cosas que eso fue a la larga algo que tuvo un efecto positivo, porque te permite llegar y pensar las cosas, lo que los gringos llaman una mentalidad out of the box, actualmente, fuera de la caja, actualmente. Y eso ayuda enormemente para despersonalizarse y para enfrentar las cosas como me ha tocado tener que verlas, por así decirlo, ¿no? Exacto. Y en ese momento de esa niñez, ¿qué Tomás Jocelyn Holt, qué soñaba hacer? ¿Qué pensaba hacer cuando Astronauta. grande? Yo te diría que si tú me preguntas esas cosas, que es la primera cosa que se te ocurre, qué es lo que te gustaría hacer, mientras todos los demás querían ser policías, yo quería ser astronauta. Yo quería trabajar en la NASA. Quería ser un ingeniero. Y después, posteriormente, la otra cosa que porque mi papá tenía una media hermana que estaba casada con un ingeniero que trabajaba en la NASA. Así que, por Oh, lo tanto, un vínculo, por así decirlo, que me producía curiosidad y era parte eventualmente de un relato familiar, por así decirlo. Estaban en Estados Unidos también. Pero la verdad es de que eso fue como rápido. Mi papá era arquitecto y si tú me preguntas a mí qué me gustaría hacer hoy día, si yo pudiera retroceder y hacer todas las cosas de nuevo, no habría estudiado Derecho, habría estudiado Arquitectura y eso es lo que me habría gustado incluso entusiasmar a alguna de mis hijas que hubiera querido hacer, pero no lo he logrado tampoco, Antonio. mira Así que, arquitectura. así que la verdad de las cosas es que uno se propone las cosas y las cosas se te van dando de una manera completamente distinta. No es inteligente planificar esas cosas. Creo que tú eres médico, ¿no es cierto? Sí, estudio medicina. Y claro, Ah, justamente así pasa. ¿Y ya, para que veas. en qué momento empiezan entonces las definiciones políticas, el interés por estar ahí? Chile, porque yo volví el año 76 y pasé los 4 años de enseñanza media en Chile. Ajá. Y te diría, ese es un periodo muy violento en el país, de 76 en adelante. Y la verdad, las cosas vivía con mi abuela. Y lo que te diría que más que nada me marcó fue la universidad. El entrar a la universidad estaban intervenidas, había mucha división. Y a pesar de que me gustó mucho la carrera y me fue bien en ella, fui el mejor alumno de mi promoción, estuve becado con matrícula de honor, que era una cosa que hoy día ya está establecida en la universidad, pero en ese entonces eran las primeras generaciones que nos tocaba algún tipo de estímulo eventualmente en función a desempeño. Eh, y me gustaba la carrera, pero lentamente mi vocación fue hacia lo que estaba ocurriendo en el país y esa pelea. Así que por ende, pronto me di cuenta que no iba a litigar, que no me iba a dedicar al ejercicio de la profesión, no iba a ser un abogado normal.
Ajá. Y fue más un devenir que se fue dando como te indiqué. ¿Y elegiste ser o decantar, digamos, por temas de la política en un momento complejo para el país? ¿Tuviste miedo muchas veces, me imagino, en ese momento? No, yo te diría que ¿No? miedo había y el país estaba plagado de una situación que habían motivos para tener miedo. Pero si te preguntas a mí me tocó una situación que estaba relativamente blindado, en parte por a donde estaba estudiando, la Universidad Católica, en realidad era una institución que, a pesar de que estaba intervenida actualmente, la Iglesia tenía un rol importante en el país, producía un impacto que no era simplemente tan fácil eventualmente ir a atropellar, y no solamente por mí, sino que a muchos otros. Y después también habían factores tanto familiares como también que ayudaron eventualmente a que, en cierto sentido, no digamos que efectivamente fui inmune. Caí preso Ajá. 3 veces, Exacto, sí, eso estoy. estuve en la penitenciaría, adelante en mi casa. Finalmente se tuvieron que desactivar 19 ampolletas de amongelatina en alguna oportunidad por parte de un comando antiexplosivos, por así decirlo. Ujú. Entonces yo, para serte sincero, tuve mi cuota de riesgos, pero no fueron los mismos porque yo no era dirigente clandestino, yo no estaba en la izquierda más dura, Claro. y la verdad de las cosas es que paralelamente era un dirigente muy público. Y mientras Ujú. más público eras, eso también te determinaba por generar algún nivel de blindaje, por así decirlo. Y Exacto. eso terminó ayudando a que yo pudiera usar esa tribuna y ese rol, por así decirlo, en función de lo que me tocaba hacer. Entonces no tenía mucho tiempo para estar con susto. Buenísimo. Eh, ¿cómo fue el salto que das a un partido político? ¿Por qué la adhesión? Ah, ¿Por qué la democracia porque Gabriel cristiana? Valdés me reclutó. Fue Gabriel Valdés que de repente un día u otro me dijo, ¿tú militas o no? Le dije, no, ya desde hoy día militas en la democracia cristiana. Estoy hablando literalmente cómo fue, así lo hizo. Y Valdés fue probablemente para muchos de nosotros una generación entera de dirigentes estudiantiles que, que no estábamos en partidos porque los partidos estaban proscritos, por así decirlo. El movimiento estudiantil fue previo al movimiento de construcción de los partidos. Y te diría que eso nos dio una mentalidad determinada, una forma de no haber estado tan marcados por lo que fue la generación del UP y la disputa política de los años previos, y que estaba en el exilio o estaba en Chile y estaba desencantándose de los militares, todo lo que tuviera ahí. Sí. Pero mi generación no tenía ese lastre, no tenía ese peso actualmente, y Valdés fue para nosotros una persona muy motivadora, que terminó reclutando una generación de gente espléndida en todo el país, y no solamente universitarios, sino que gente sindicales, profesionales, de todos lados. Y Ujú. eso fue entretenido, fue una oportunidad que nos formó. Y no solamente nos formó, sino que ayudó enormemente para lo que teníamos que hacer. ¿Y en qué momento se genera ese quiebre que genera tu salida, por ahí tu desencanto con el partido en el 2012? ¿Qué fue el evento específico que dijo, bueno, por este lado no va más? Bachelet. Yo te diría que el 2010, cuando Sebastián Piñera en 2009 gana Frei, y todo ese grupo humano que habíamos hecho gobierno hasta por 15 años prácticamente, en un determinado momento se dan cuenta todos eventualmente de que, por lo menos yo, que esta cosa por ese camino no iba a ir bien. Y la verdad las cosas que yo no quise, y la sola idea de pensar en la vuelta de Bachelet 3 años después, eventualmente era algo que yo no estaba disponible efectivamente para sumarme. Era necesario llegar y justamente construir o reconstruir un proyecto nacional y popular, pero desde una lógica diferente a lo que había sido la concertación o lo que había sido las alianzas políticas que estaban deterioradas. Y lo que pasa es que el grueso de la gente que estaba ahí en la escena en ese momento no quería. Y querían volver al gobierno con Bachelet. Ok. Y la verdad de las cosas es que la mayoría de las personas que estaban ahí, porque a mí me invitaron a exponer estos temas actualmente en un seminario donde estaba toda la dirigencia de la ADC, Ujú. la mayoría de las personas que estuvieron en desacuerdo conmigo en esa oportunidad, 6 años después se retiran todos. Gutenberg, la Soledad Alvear, eventualmente la Mariana Elwin,
toda esa generación de personas que a mí me habían dicho que estaba equivocado, que era equivocado, que aquí íbamos a mantener eventualmente un control y una hegemonía política de centro eventualmente en esta cosa, que parece que ellos no les resultó y terminaban todos fuera de la democracia cristiana. Entonces, hoy día yo los miro con mucha crítica, por así decirlo. Por eso soy tan crítico a todo el grupo Sichel, por eso soy tan crítico eventualmente a lo que está haciendo también la Yana Proboste eventualmente en este momento, porque creo que no tienen ninguna posibilidad, por así decirlo. Y ellos están sufriendo los efectos de no haber tomado las decisiones a tiempo en ese entonces. En su momento, de verdad. Totalmente. El estallido social fue un acúmulo de cosas que fue digamos, un espejo de lo que pasó. Hoy el chileno joven, cualquiera está desencantado de la política a todo nivel, y está lo mismo izquierda o derecha, con una política que no da soluciones. Y bueno, eso es lo que tú dices, es parte del problema. El país está muy desesperanzado, tiene una desesperanza adquirida y fomentada que ha sido intencional, y es lo que ha terminado con que la gente se quede en la casa. Y yo, la verdad, las cosas es que creo que la única manera de que tú cambias eso es dando testimonio, jugándotela. Por eso he insistido tanto en correr, en postular, en tratar de alguna manera estar en la papeleta. Por eso he dicho que efectivamente estar en las planchas electorales es hasta más importante que la elección misma. Porque es la oportunidad que se tiene para formar opinión pública, tratar de demostrarle a la gente lo que tú quieres representar y tratar de mostrarle un camino. Y esa es no lo vas a hacer intelectualmente, lo tienes que llegar y ponértelo arriba de la mesa y jugártela, por así decirlo. Es verdad. Y referente justamente a eso, a estar en la papeleta, ¿postularías de vuelta Sí, a la presidencia? lo que pasa es que esta oportunidad no logramos la firma y la verdad la cosa es que en eso es muy, yo te diría frustrante, eventualmente porque era más fácil lograrlas. En esta papeleta 2 candidatos dicen haberlas logrado, veremos si es que el CERVEL los ratifica o no, pero yo siempre creí que se podía lograr. Y la oportunidad de hacerlo como candidato independiente es la oportunidad de romper lo que los partidos quieren de alguna manera forzarte como el mal menor y tratar de encajonarte respecto a una plancha muy fija de nombre. Por eso tenía una lista de candidatos en este momento que enreda más que ayuda. Y por eso hay mucha desesperanza. Y por eso hay mucha desesperanza respecto a la oferta electoral. Hoy día, los tribunales están haciendo una maniobra, una trenza en la moneda y una trenza bastante siniestra, gente, para reponer a Marco Enrique Minami a pesar de que está siendo investigado por delitos que merecen pena fictiva. Eso nunca ha ocurrido antes en Chile, tener un presidente en esas condiciones en la papeleta presidencial. Y eso es parte del problema que tenemos de cómo se nos ha manipulado la oferta. ¿Qué te parece que justamente esta elección era más fácil, digamos? No, más que fácil. Porque con la oferta de candidatos que había, no sé si era más fácil ahora. No, era más fácil estar. Yo te puedo decir lo contrario, no lo logré, pero en eso yo no culpo a nadie, yo me culpo a mí mismo, por así decirlo. Los grupos que de alguna manera podrían haber ayudado para llegar y justamente lograr que nosotros hubiéramos estado en la papeleta, no querían que yo estuviera en la papeleta. Ya sea porque eran demócratas cristianos que estaban con Sichel o con la Proboste eventualmente, entonces un tipo como yo los complicaba. Pero no solamente esos grupos, tampoco Kast quería que yo estuviera en la papeleta, tampoco eventualmente el gobierno quería que yo estuviera en la papeleta. Yo te diría que esos son los grupos principales, porque a pesar de que yo vengo de una cultura más de centro-izquierda, por así decirlo, la verdad las cosas es que la disputa política con el Frente Amplio y con todo ese grupo en este momento es total, así que por lo tanto ellos no son los principales pares míos eventualmente como para poder haber estado en la papeleta, son los otros. Y esos otros, por así decirlo, veían con mucho recelo que un tipo moderado, que maneja temas públicos, que no tiene mochilas de las boletas FUTO, casos de corrupción, que no tiene problemas con las dos alianzas, por así decirlo, que tiene cierta experiencia, porque esta cosa hay que tener un poco de experiencia, eventualmente, como para poder hacer lo que uno quiere realizar. No querían que un tipo así, no querían que un tipo con esas características tuviera la papeleta. Y mira lo que le está pasando hoy día. Lo que le está pasando hoy día a Sichel y Boric con Marco Enrique Minami, eventualmente. Se está metiendo eventualmente por una decisión absolutamente siniestra desde fuera, y estos otros dos no saben lo que les golpeó, por así decirlo. ¿Nunca pensaste por algún candidato independiente o alguien que conocieras ir con una alianza con otro candidato? Sí, y yo he hecho todos estos años un intento que lo hubiera hecho otros. El año 2007 yo le propuse a Andrés Velasco que él corriera eventualmente por fuera, que se saliera de la concertación y corriera con un candidato independiente y no quiso. Yo le he ofrecido hacer esto a Lili Pérez, le he ofrecido hacer esto a Raúl Alcaíno. Incluso por la izquierda se lo he ofrecido hacer
a Mario Weissblut o a Ramiro Mendoza. Te podría dar una lista enorme de gente que en algún momento yo les he dicho, haz lo tuyo y te ayudo. Actualmente, no tengo ninguna. Además, buena parte de mi vida ha sido promover a otros candidatos. Como te dije al comienzo, Gabriel Valdés, Eduardo Frei, estuve en el grupo chico, todos estos grupos, los grupos más íntimos de Alejandro Fox, de Soledad Alvear, de Adolfo Saldívar, en la época que yo estaba en la democracia cristiana. Así que no tengo ningún complejo de llegar y decir que no soy mesiánico, no digo, oh, yo tengo que ser yo, no. Pero lo que pasa es de que yo sí he sido muy enfático de decir que esto se tiene que hacer desde fuera. No lo puedes hacer desde dentro o desde un partido. Y eso no me lo han aceptado, por así decirlo. Y si tú ves la plancha electoral en este momento, es de puros partidos, son 30 partidos políticos que tienen secuestrado nuestra democracia. Son piratas en este momento. Son lo peor que ha pesado nuestra democracia. Y son tipos que en vez de converger y formar una mayoría, fragmentan. Tribalizan nuestra democracia, juegan la carta identitaria. En el fondo esa cosa no te va a ayudar. Son gente que quiere llegar y seguir peleando, quiere seguir divididos, quiere culpar al otro. Y tú comprenderás que yo creo que por ahí no va la cosa, ¿no? Al final un candidato independiente, creo que no hay. A ver, es que cuando yo digo... A ver, es que ahora cuando yo digo independiente... Cuando yo digo independiente, podría haber independiente con el solo hecho de reunir firmas, ¿no? Pero no basta eso, y por eso a mí no, hay grupos que no me toman como tal. Anda a preguntarle a la gente en Lista del Pueblo, actualmente, que es un grupo no partido, pero se quiere comportar como tal. Y para ellos, quienes no forman parte de su grupo, no son independientes. Si tú vas eventualmente a lo que ha hecho Gino Lorenzini, eso no son los independientes en los cuales efectivamente yo no creo. Yo no creo que tú puedes lucrar con una democracia. Tú no puedes llegar y levantar candidatos de una empresa de utilidad, con fines de lucro, por así decirlo. Como si es que la Raín Vial levantara un candidato presidencial. Yo no creo en eso. Tú tienes que llegar y levantar personas que tengan testimonio democrático, que no hayan aparecido ayer, que tengan algún nivel de experiencia y que sean capaces de hacer converger. Te digo, romper el empate de derecha-izquierda. Es dejar de creer de que Chile eventualmente son este ping-pong de alternancia entre delincuentes. Ustedes no sienten que eso sea algo viable porque el grueso del padrón, más del 50% del padrón electoral que vota hoy día, no tiene experiencia electoral previo al año 2006 con Bachelet. No tiene. O sea que el grueso, ninguno de ellos tenía más de 18 años al 2006, al 2005. La verdad de las cosas es que eso significa que ustedes no tienen experiencia, es como si que Chile, solamente que ustedes, el único Chile que ustedes tienen experiencia electoral para haberse jugado, son los que están protagonizados por Bachelet y Piñera, que hoy día son 16 años que entran a su fin y terminan mal. Pero Chile no se inventó el 2006, ¿te fijáis? Hay un Chile previo, hay un Chile de siempre, hay un Chile que efectivamente siempre tuvo una lógica y una experiencia diferente, y esto no tiene por qué ser la única manera de arruinarnos la vida democrática a un país como se nos está ofreciendo. Y bueno, referente justamente a eso, un tema del que abordaste en Mentiras Verdaderas, que el programa lo veo, fue sobre la opinión que diste hace bastante tiempo sobre la Constitución, sobre la Convención Constitucional. Otra vez haciendo un vaticinio de vuelta, achuntándole en el diagnóstico de que iba a ser una pelea, de que se iban a pelear todos con otros y iban a llevar su proyecto desde sus esquinas, desde la derecha, izquierda, bien radical, y eso lo dijiste y justamente eso es lo que está pasando ahora. Bueno, pero te explico por qué. Esto, yo te voy a decir cuál es el devenir de la instalación del tema constitucional en Chile. Antes Lagos hace su parada de esta nueva constitución de Lagos, que no fue más que una reforma, pero fue una reforma importante, el 2005. Fue el 2005, actualmente, en donde incluso firmó Yasna Proboste y varios otros, por así decirlo. Y se suponía que eso iba a significar eventualmente, no el fin del debate constitucional, pero terminaba la inquina y la pelea por llegar y poco menos que quitarle legitimidad a lo que habíamos hecho durante 30 años como un modelo político y social. Bueno, resulta que el 2009, para cuando Frei postula a esa elección que pierde frente a Piñera, hay un grupo que se le mete adentro de la campaña, donde estaba Juan Pablo Hermosilla, Guillermo Pickering, Pablo Ruiz Tagle y otros que se hicieron llamar los Océanos Azules. Ellos le exigieron a Frei, de una manera bastante de la nada, poner la demanda por un cambio de la Constitución. Y Frei se lo compró.
Pero no propusieron ni lo que querían hacer, ni cómo lo querían hacer. Y yo discrepé de ese tema en ese entonces, actualmente. Y dije que esta cosa le faltaba homogeneamiento y les faltaba efectivamente planteamiento. Bueno, Frei no ganó, pero Bachelet volvió a la carga después posteriormente al tema eventualmente constitucional, al punto eventualmente de que no solamente en su primera elección, sino que ya en su segunda elección propone una nueva elección, una nueva constitución, y terminan estos cabildos, que si tú recuerdas fueron un fracaso. Y esos cabildos eventualmente lo que no hicieron era por lo menos ponerse de acuerdo respecto a lo que querían reformar, sino que lo que hizo Bachelet con esos cabildos es agitar la idea de que efectivamente se masificara eventualmente este deseo de reemplazo a la Constitución. Después Sebastián Piñera hizo lo que termina el 18 de octubre, ¿no? El 18 de octubre se termina siendo un catalizador para llegar y justamente definir una manera de llegar y cambiar esa constitución a través de esta asamblea constituyente, que termina siendo el ánimo de un grupo de imponerse sobre otro, pero tampoco tenían claro lo que querían hacer respecto al contenido de una constitución. No lo tenían claro. Entonces los gallos eventualmente han dejado eso para el devenir. Y estuve viendo una vez que ya se instala esta asamblea constituyente, no saben lo que quieren hacer. Todavía están discutiendo el reglamento. Se van a demorar 3 meses en llegar y justamente resolverlo completamente. Y cada vez que van discutiendo contenido, meten más pelo a la sopa. Al punto de que ya no estamos hablando de ciertos temas como pueden ser salud, previsión, pueden ser algunos puntos en especial que se habían tocado en el debate público eventualmente, sino que quieren meter la bandera, el himno nacional, quieren meter eventualmente el tribunal constitucional, el régimen político, y en el fondo cada vez más. Entonces, la verdad de las cosas es que en esa dinámica, además, la asamblea que termina saliendo... Eso lo viste venir. Y la gente la gente había romantizado el tema. Y tú, es que, ¿sabes lo que pasa? Es que no, falta que aún no ha conversado. Mira, yo vi el proceso del acuerdo nacional en los 80, porque participé en el 85 en las discusiones de los grupos que armamos el acuerdo nacional. Todo lo que hicimos en ese momento es todo lo contrario a lo que está ocurriendo en ese momento. Lo que nosotros hicimos fue bajar las expectativas. Estábamos en plena dictadura. Esto lo hizo con la Iglesia. Lo hicieron 3 ingenieros actualmente donde estaba Edgardo Benninger, estaba efectivamente, ¿cómo se llama? Fernando Lenis, efectivamente estaba José Luis Zavala, estaba efectivamente un grupo humano de gente muy capaz que en el fondo quería reemplazar y salirse del autoritarismo de Pinochet, por así decirlo. Y para eso había que ponerse de acuerdo respecto en algunas claves decisivas respecto a los años que iban a seguir para adelante. Y ese proceso fue muy maduro y permitió hacer la transición política y que fuera exitosa. Entonces, cuando yo veo ese proceso, cómo salíamos de una dictadura militar de 17 años y cómo estamos haciendo, este proceso no tiene nada que ver. Este proceso le han metido en la cabeza a los chilenos que un grupo se va a poder imponer sobre otro y van a poder cancelarlo y mandarlo a la casa. Y eso no es posible. Y no solamente no es posible porque el equilibrio de fuerzas no es tal eventualmente. Entonces, han tratado de mantener un clima, una pesadilla callejera, que ha terminado no solamente redundando en una inquina política nacional, sino que tenemos más muerte, tenemos un deterioro de las principales ciudades del país, tenemos un desplome de los tribunales, tenemos una disputa sobre la fiscalía y las policías. Nunca antes en la historia de Chile, ni siquiera yo diría en la UP, ni siquiera con Pinochet, teníamos tal nivel eventualmente de temas abiertos y falta de voluntad para ponerse de acuerdo respecto de ello. Entonces, fíjate que Chile ha tenido varias constituciones, ha tenido varios ordenamientos constitucionales y nunca, ninguno de ellos, ni en los peores momentos, efectivamente estuvieron animados de una dinámica de esta naturaleza. En ninguno. En absolutamente ninguno. Entonces, tú tienes que tener deseos de construir patria, por así decirlo. Y aquí hay todo lo contrario. Hay deseos de pelear, hay deseos de diferenciarse, hay deseos de llegar y decir, aquí me paro yo y no tengo nada que ver contigo. Entonces, esa dinámica yo la veo que no hay arbitraje, no hay liderazgo, no hay claridad y en el fondo angustia a los chilenos. Tal cual. Para mí, los que se han tomado la constituyente han sido los sectores más radicales, los exponentes de la derecha más dura y de la izquierda también bien extrema. Y hay cosas... Bueno, eso es producto de que hay una apuesta de que esa radicalización en algún momento sea en beneficio de alguien. Y lo que yo he tratado de explicarles a algunos, que en el juego de péndulos que tenemos, eso hoy día va a favorecer a una izquierda. Si tú ves la composición de esa convención constituyente, si tú ves esa composición, hoy día los grupos dominantes en ella es un grupo de una izquierda inorgánica. No son los partidos tradicionales de izquierda.
los socialistas, no son el PC, no, es la lista del pueblo, son los grupos alrededor, que es una izquierda inorgánica que los tipos eventualmente se sienten fuertes y se sienten con capacidad de llegar a hacer lo que les da la gana. Y eso es lo que está llevando a esto un mal resultado, porque la verdad las cosas que te digo con toda sinceridad, de que tampoco esa izquierda tiene un liderazgo entre ellos que permita saber lo que quieren hacer. Entonces lo que tú vas a tener hoy día es una elección presidencial que debería ganarla un tipo como Boric, por así decirlo, y va a terminar siendo una guagua con una metralleta, por así decirlo, porque si tú basta verlo, basta ver sus equipos, la gente que está alrededor, y les quedan grandes. Por eso hay intentos de grupos fácticos en los tribunales, en el gobierno y otros por llegar y justamente a tratar de llegar y justamente alterar las reglas del juego y meter una sorpresa o meter un conejo que salga del sombrero como Meo, Parisi, como todos otros gallos, porque quieren enredar más la plancha. Entonces, el grado de dispersión e incertidumbre en el cual eso se te da es total. ¿Te fijas? Entonces, tú lo que vas a tener una elección de mucha incertidumbre, después vas a tener un plebiscito salida, de mucha joda, y vas a tener Perú. Eso es lo que estamos teniendo en este momento. Estás teniendo un devenir de hechos que se asemeja mucho a lo que Perú lo ha llevado a tener 5 presidentes en 3 años. Tremendo. Respecto a los candidatos presidenciales, ¿podrías darme algunas definiciones de alguno? Te digo el nombre y me dices qué piensas de ellos. Bueno. Por ejemplo, de Sebastián Sichel. O sea, es Piñera con tatuaje. El Lavín es un Lavín, eventualmente es un Lavín sin bañar, ¿no? O sea, es el disfraz de tratar de jugar a lo Boric, es tratar de alguna manera de llegar y fabricarte una figura mentirosa, además, porque lo único que Sichel hoy día representa es una figura que no la conoce nadie. Entonces, lo podemos conocer algunos que hemos estado en la democracia cristiana porque viene de ahí, y yo lo conozco hace 20 años, pero ha estado igual, Sichel eventualmente tan dedicado a Piñera como lo ha estado con Bachelet, con Frey, con todos. O sea, es una figura que ha estado en el gobierno y que lo único que ha querido, como dijo Evelyn Matei, representa grupos de empresariales que no quieren perder sus pitutos, por así decirlo, sus privilegios. Entonces, el Sichel no tiene, a mi modo de ver, ninguna posibilidad de convertirse en el próximo presidente de Chile. Al revés. Entonces, esas personas hoy día han actuado de una manera que han echado a perder la plancha y tienen hoy día una división con el resto de la derecha, con Kast, que se fue al extremo. Pues, yo supongo que me vas a preguntar de él en un minuto más, pero la verdad las cosas es que el grupo que hoy día representa a Sichel eventualmente es lo que hace que enreda el tema presidencial de una manera dramática. ¿Pensabas algún otro candidato mejor de derecha? No siendo justamente partidario de él, pero ¿tenías en mente algún hay una persona que yo le dije siempre, del mismo modo que te dije que yo le he dicho a Andrés Velasco, al Lipere, al Alcaíno, en esta vuelta, si es que Evelyn Matei se hubiera retirado de la UDI antes de octubre del año pasado, que era el plazo que tenía ella para retirarse sin que se le hiciera efectiva la ley antidíscolo, y hubiera podido postular como independiente, yo la habría apoyado. Y la habría apoyado sin ningún complejo, actualmente, porque tiene experiencia, es capaz, es una mujer eventualmente que además ha tenido testimonio, es una persona ya fuerte, y a pesar de que tenemos orígenes políticos completamente distintos, yo creo que entiende el problema, por así decirlo, y más allá de que haya gente que no le guste, que venga de una realidad a otra, a mí no me complica que tú vengas de una identidad política de derecha-izquierda, eso yo he trabajado con todo el espectro, así que yo creo que hay gente decente en todas las culturas políticas de Chile, no tenía problema en eso. Entonces, pero si tú me preguntas a mí quién a mí me habría gustado que lo hubiera hecho, que no hubiera sido yo, y que hubiera podido hacerlo ella, pero ella no quiso salirse de la UDI para estos efectos, claro. No quiso salirse de ese, y al final fue víctima de ese grupo, por así decirlo, porque no la dejaron postular tampoco. No la dejaron, tal cual. No. ¿Y de los otros precandidatos que había, Desbordes, Briones? No. Yo tengo muy mala opinión de ese grupo. Los que llevaban la derecha al centro, la derecha social. No, yo discrepo. La derecha social. Yo creo, mira, Desbordes siempre fue un peón de Lavín. Era una figura que llevaba a la Renovación Nacional a levantar un candidato que, si no hubiera estado Desbordes, se le iban a ir a Sichel, así que por lo tanto necesitaban a alguien que evitara la fuga. Siempre fue un peón de Joaquín Lavín y desde la masonería.
la masonería se tomó Renovación Nacional y lo hizo mal, por así decirlo. Entonces es una figura que además está muy tan contaminada por lo que fue el reventón del 18 de octubre, ese acuerdo constituyente que se le salió mal. Recuerda que Alamán en algún Desbordes momento... marcaba bien antes de entrar como ministro. Desbordes era la figura derecha que más marcaba. A mí, yo nunca me compré ese tema, al contrario, yo creo que Desbordes no mojonaba en su propio mundo eventualmente y creo que además era una figura eventualmente que finalmente es culpable de que se le haya ido parte de su derecha hacia el extremo. Briones, ¿para qué decir? O sea, tú no puedes ser ministro de Hacienda de un gobierno, tener 3 retiros de tus fondos provisionales, dejar un hoyo, no resolver el hoyo, no resolver porque había que resolver el hoyo, por así decirlo, proponerte como candidato presidencial y decir cualquier otra cosa que el hoyo, por así decirlo. O sea, propuso subir el impuesto al diésel, transporte público gratuito, hizo cualquier cantidad de tonteras, pero no discutía los temas que tenían que ver con su responsabilidad como ministro. Entonces yo nunca le di mucho crédito de que podía llegar y justamente ganar. ¿Y para qué estamos con cuentos? Hasta hace un mes, el candidato era Lavín. Lavín, toda la primaria estaba construida para Lavín. Lavín incluso había logrado levantar a Jadwe, porque Jadwe es un producto de Lavín, para llegar y volverlo el mal menor. Entonces, ese juego se les desmoronó. A tanto al PC se le demoró como también a la UDI. Y la verdad las cosas es que ninguno de los dos que sale de esas primarias, ni Sichel ni Boric, realmente se imaginaban que iban a ser los candidatos a sus sectores. Ninguno de los dos. Sichel estaba pensando usar la primaria para después postular como candidato a senador por la región metropolitana. Y Boric creyó siempre ser un telonero de Jadwe. Y les falló esta cosa. De repente estos dos, como te digo, uno es Piñera con tatuaje y el otro es una guagua con metralletas, aparecen como los principales candidatos de un cuadro que no tiene pies ni cabeza, por así decirlo. Y en ese momento queda el desbande, ¿te fijáis? Entonces, no tengo buena opinión de cómo los actores políticos nos han llevado a esto. Bueno, ahora te nombro otros que están en la papeleta, como Jasna Proboste. Bueno, la Yana Proboste es una princesa de Aguita, eventualmente, que quiere llegar y aprovecharse el pánico a lo Claudio Rego, después de la segunda vuelta de la elección de los gobernadores de la región metropolitana. Lo que esa DC quiere es aprovecharse el pánico. Es decir, que todo el mundo quede tan asustado con la posibilidad de la embarrada que le vengan a rogar poco menos que a decir, por favor, sálvennos. Y nadie va a ir a rogarle a nadie, actualmente, al contrario. Y la verdad de las cosas es que la DC en esta vuelta ha jugado, fíjate, te lo estoy diciendo yo, un juego que es bien irritante, porque ha sido parte del problema y no de la solución, como para poder venir, llegar y tomar palco, por así decirlo, y creer de que todo el mundo va a llegar y justamente venir a llamarlo. Al revés, yo creo que entra esta elección muy debilitada, votó muy pocas personas en esa consulta que hicieron este fin de semana pasado, y además, la verdad de las cosas es que lo que está ocurriendo en el resto del espectro demuestra que nadie está poniendo fichas ahí, ¿te fijáis? Sí. Lo de Meo no es una demostración de que todo el mundo se ordenó detrás de la Yana Proboste, ¿te fijáis? El Partido Socialista ya se le está produciendo una fuga masiva de gente hacia otros candidatos, por así decirlo. Entonces, no, yo tengo, además ella firmó la Constitución de Lagos. ¿Cómo una persona que firma la Constitución de Lagos va a ser la persona que se va a ofrecer eventualmente como candidata a resolver la Constitución de Lagos? Yo no le creo eso a ciertas personas. Franco Parisi. Yo dije el 2013 que era un cafiche italiano venido a menos actualmente. Y la verdad las cosas que sigo pensando igual. Que una persona que una persona pretenda, porque esos dos frescos, tanto Parisi como Lorenzini, han pretendido ser candidatos estando en el extranjero. Y además, actualmente, Franco Parisi está como candidato de un partido que no cumple las condiciones para estar en la papeleta, es lo mismo que Meo. Y en los próximos días eso se va a controvertir, porque no cumplen los 2 meses de militancia previa eventualmente que la ley exige para que un partido pueda presentar candidato. Eso no se discute en público, pero es un hecho. Entonces, el problema es que Parisi eventualmente es parte de ese engaño, de esa mentira, por así decirlo. Y como te digo, yo no creo en los populistas. Creo que tú no vas a resolver los problemas de Chile con un poto sucio, con un tipo que sale de la nada, que trata de alguna manera de llegar y justamente ser disruptivo de esa manera. Al contrario, necesitas persuadir, necesitas convencer al país que haga esta cosa de otra manera y por allá no va la solución. Cuando eran los dos candidatos, ¿nunca hubo un acercamiento?
de ninguna parte de Sí, los dos. en algún momento, en 2013, me dijo que hiciéramos esto juntos. Y yo le dije, imposible, Franco, porque tú quieres que yo te apoye a ti, y yo no te voy a apoyar a ti. Y yo no espero que tú me apoyes a mí. Así que, por lo tanto, yo no soy tan desleal de venir a decirte, hagamos esto juntos, pero solo en base a mí. No, pero tú no tienes ninguna voluntad de llegar y ceder esto de otra manera. Al revés, yo estoy convencido que los que están detrás tuyo son los mismos que hoy día están detrás de Sichel, para que tú sepas ya, porque fue Felipe Morandé el que fabricó a Franco Parisi cuando lo llevó al decanato de Economía de la Universidad de Chile, de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Felipe Morandé es un hombre de Piñera. Y Felipe Morandé, después del 2013, cuando fracasaron con Parisi, eventualmente ayudó a la formación de Bópoli, con Felipe Cast y con todo ese grupo, por así decirlo. Así que, por ende, eventualmente, Franco Parisi era como si es que Piñera le fuera a pedir a Leonardo Farcas, ¿te fijas o no? Sé tú, aprovecha tu popularidad, efectivamente, y corre tú, por así decirlo. Okay. Era este juego típico del piñerismo, del grupo Piñera, por enredar, y tratar de alguna manera de llegar y levantar conejos del sombrero con el objeto simplemente de dispersar la votación. Vamos con otro. Diego Encalao. Bueno, Diego yo lo conozco bastante, tanto por la Araucanía como también porque él fue formado en una fundación de Patricio Elwin, que era una fundación donde se trabajó con muchos demócratas cristianos y él estuvo ahí eventualmente. Lo que pasa es que Diego eventualmente es una figura que en esta vuelta quiere apostar al pueblo y quiere jugar eventualmente a una cosa muy, muy marcada, su identidad mapuche, como también el juego con un grupo humano que yo creo que realmente está bastante enajenado, por así decirlo. Entonces, pero no me atrevo a llegar y pronunciarme con respecto a qué impacto va a tener eso. Yo creo que él cree que tiene posibilidades de jugar a eso, y yo creo que él tiene razón en parte de que el rechazo a los demás candidatos en algo lo va a beneficiar. Pero es una figura desconocida, yo lo conozco, lo conocemos muchos quienes hemos estado en Vichina, pero es una figura que eventualmente va a ser lo mismo que Sichel, por así decirlo, jugar a que nadie lo conoce, a que no tiene pasado, jugar a que eso puede llegar y justamente ayudarlo con una ventaja a los demás. Veremos, en una de esas sí, en una de esas le puedo llegar y ayudar. Yo creo que hay gente que de repente eso le va a comprar para bien, no comete tantos errores, tiene buen manejo, no es una persona que yo podría decir eventualmente que es un enajenado, que es un provocador, que es una persona. Yo soy más provocador en ese sentido, en formas de diálogo, que él se cuida más, es más comedido, por así decirlo. Pero tendremos que ver qué es lo que ocurre para adelante, por así decirlo. Bien, José Antonio Cast. Es que yo creo que eso es Vox en Chile. Esos son grupos ultramontanos, eso es Bolsonaro. Eso es un grupo de gente que irracionalmente ha creído que polarizando van a salir ganando. Y tú comprenderás que son los que llevaron a rechazo en el plebiscito pasado a su mayor derrota, porque debieron haber tenido el 40% de los votos y tuvieron solo el 20%. Y tú comprenderás que después de ese resultado, los tipos se debieron haber dado cuenta que en este ciclo esa estrategia iba a fallar. La estrategia de Vox en España funciona porque están en la oposición, pero no en el gobierno. Y los grupos que están detrás de Kast votaron por Sebastián Piñera. Entonces no pueden pretender polarizar y al mismo tiempo sacudirse del desastre que ha generado su propio gobierno, por así decirlo. Pero y ese es lo que hace. Se llevó diputados, se llevó varios políticos conocidos hacia su. Claro, pero en las elecciones han habido. Sí, pero anda viendo las 5 elecciones que han habido, las 5 votaciones desde el plebiscito, incluyendo el plebiscito, es decir, a alcalde, a concejales, a constituyente y a gobernadores regionales, y te vas a dar cuenta que a los tipos les fue pésimo, por así decirlo. Un equilibrio político que durante 30 años fue 60-40, y con eso hemos vivido actualmente, por culpa de Kast, y esos locos actualmente hemos terminado actualmente en un país del 80-20, y eso le hace mucho daño a las soluciones para el próximo futuro. ¿Por qué? Porque la extralimita. Entonces, yo tendría que pensar que los tipos lo hacen porque creen que van a ganar, pero los números indican que no están ganando. Entonces, cuando tú les dices eso, te lo reconocen. Te reconocen que la izquierda va a ganar en esta elección. Te reconocen que eventualmente ellos no tienen posibilidades. Pero ellos creen
que va a venir como una especie de cultura de lo que fue la UP con Pinochet, que va a venir un líder militar, un caudillo desde fuera, o que el Espíritu Santo eventualmente va a hacer que todos voten rechazo en el plebiscito salida, sin ponderar que ese plebiscito depende del gobierno, depende del presidente. Entonces los gallos eventualmente no te explican cómo pretenden convertir esta situación de debilidad en la cual están en un ciclo que en un lapso corto eventualmente se te vuelva a favor. Al revés, los tipos no toman en cuenta que con esa mentalidad de mente, ¿ya? Porque yo he viajado mucho a Venezuela y tengo familia allá y me relaciono mucho con ellos, bueno, lleva el chavismo 20 años por culpa de tipos como Kast. 20 años. O sea, esto no es la UP que después viene un líder militar y al corto periodo de 3 años, lo que sea, los echa, los exilia, los mata o reemplaza esta cosa. No, va a tener tal vez 20 años de un ciclo político que te va a ser muy difícil de poder revertir con esta lógica de tipos, por así decirlo. Es la actitud de la Tere Marinovich, ¿eh? De comerse la negrita para provocar, ¿eh? El llegar y justamente pelear por el Mapudungún adentro de esa convención constituyente, decirse pesadece, provocarse, ningunearse, decir que tú eres negacionista, no puedes entrar acá, te vas, no estás acá. Esa mentalidad no te va a dar lugar a un país que construya, que converja, pase una nueva constitución y menos te va a dar mayoría, porque los chilenos recelan de eso. Bien. Bueno, después de un análisis bastante fino respecto a los candidatos, vamos a una parte un poco más lúdica, que es la última, que es un set de preguntas random, o sea, preguntas varias. De respuesta corta, sí. Sí, no, me gusta, no me gusta, y específico. La primera pregunta, ¿plato o comida favorita? Yo soy usibarita, así que puedo decir. Pero últimamente estoy abusando de las papas. Me gustan las pasteleras de papa, me gustan las papas con queso. Mira, estoy pasando por mi etapa de papas. Bien, en todo su esplendor. Después, Sí. ¿música o artista musical favorito? Me gusta todo. Lo que pasa es que yo en eso soy lúdico, muy lúdico, pero soy parte de una generación que vibra con Sinatra, vibra eventualmente con un romanticismo actualmente que va desde Pavarotti, la Barbra Streisand, y puedo estar con Sting, o puedo estar puedo estar eventualmente con no sé, Quique Melonga, o puedo estar eventualmente, y puedo estar también con Brahms, puedo estar con Liszt, puedo estar con Beethoven, eventualmente. O sea, me vas a encontrar muy universal en eso. Buenísimo. ¿Algún deporte o actividad física extra que haga? ¿Te gusta algún deporte? ¿Eres fan de algún deporte o de algún equipo? No, soy malo. Cuando la selección juega, me meto. Pero no soy, fíjate, estudié en la Católica en la época que identificarse con su equipo de fútbol era sagrado, por así decirlo. Hoy día no ocurre así, pero para serte sincero, mis hijas se quejan de que yo jugaba poco con ellas porque tengo una diferencia de edad muy grande, son 40 años de diferencia. Ellas nacieron cuando yo tenía 40 años, así que para serte sincero, ahora tienen casi 18. Pero para serte sincero, ella en algún momento se quejaban de que yo no jugaba con ella la pelota o no salía, esas cosas. Y tienen razón, tienen todo el derecho para tenerme odio desde ese punto de vista. Bueno, otra pregunta. ¿Legalización de la marihuana, sí o no? O sea, yo fui y lo argumenté el 2013 contrario a seguir metiendo preso por consumo y tenencia de marihuana. O sea, teníamos 80.000 personas detenidas en Chile por tenencia de drogas blandas. Y eso era un desastre porque no es la solución. Otra cosa distinta es que yo no soy partidario de llegar y promover indiscriminadamente el uso de estas drogas, al contrario, me interesa bajar el consumo, pero no creo que la cárcel sea la estrategia para poder hacerla. Y en Chile, legalmente tú puedes ser un consumidor individual y ese no está penalizado. Lo que pasa es que lo hemos penalizado a través del microtráfico y ha sido una mala solución. Bien, un tema, bueno, complicado, pero a ver si hay alguna pregunta, una respuesta concisa. ¿Aborto, libre, 3 causales, por ningún motivo? 3 causales sí, libre no. Yo no creo que esto es un derivado del cuerpo, no. Sí, tú eres médico. A mí un amigo mío que es doctor, ni siquiera muy religioso, ni siquiera, me decía, mira Tomás, los médicos estamos preconfigurados a llegar y entender la vida como un proceso. Y vemos la vida como una planta. No tenemos derecho a llegar y justamente, nosotros estamos codificados a ayudar a que ese proceso se pueda llegar y desarrollar. Por eso América Latina
tiene tanto desarrollo la neonatología, por así decirlo, precisamente porque aquí nosotros no interveníamos para evitar que los niños con Down no nacieran. Nosotros no hacíamos experimentos eugenésicos, por así decirlo. Aquí se desarrolló el disminuir lo que era las muertes materno-infantiles, eventualmente, disminuir las muertes prematuras eventualmente de fetos. Y efectivamente América Latina tuvo éxitos en eso. Entonces, cambiarle la cultura de la noche a la mañana creo que le ha hecho muy mal eventualmente un país que no está teniendo, no se está reproduciendo, está bajando sus tasas de natalidad, se está envejeciendo. Y yo, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Creo que la cultura de lo que eso refleja es perversa, por así decirlo. Entonces, tres causales sí, porque no creo que eventualmente tú debas forzar a alguien a llegar y llegar a término en caso de inviabilidad, o sea, o sea, en el fondo, efectivamente, peligro la vida de la madre, inviabilidad fetal, o en caso de violación. Pero hasta ahí llego, en esas tres. En los demás, no. No creo que esto es, si me pongo un calzoncillo, no. Y un otro tema que, bueno, es similar, se dan discusiones del mismo tipo, la eutanasia. Tampoco. O sea, yo creo que mi generación ya ha ido a demasiados cementerios como para llegar y centrar toda tu acción política en base a la muerte. Lo que nosotros los políticos tenemos que ayudar a los chilenos a que quieran vivir, ayudarlos a vivir, a disminuirles las angustias y las dificultades para vivir. Creer de que tú tienes eventualmente la necesidad de llegar y convertir la muerte en una industria. Porque eso es lo que es. Aquí no estamos hablando eventualmente de mantener efectivamente condiciones extraordinarias de vida. No, para nada, yo no creo en esas cosas. Y tú quieres... casos bien complejos, sí, donde... Eso es otro tema. En los casos complejos, eventualmente tú puedes ir caso a caso. De enfermedades Sí, raras, pero... donde es impresionante, A ver, cuidado paliativo que mejore la vida. oye, esta discusión la tuvimos eventualmente para la de ley del divorcio. Tú no puedes llegar y definir la calidad de la familia, la calidad de la economía en base a una ley de quiebra. Tú no puedes llegar y justamente trabajar en favor eventualmente de la familia en base a una ley de divorcio. Lo mismo pasa acá. Tú no me vengas a definir eventualmente condiciones extraordinarias de vida y qué es lo que debemos hacer en casos límites. Discúteme, en cambio, eventualmente qué debemos hacer por lo general. Y si tú me preguntas a mí que para hacer lo que tú me estás diciendo, tenemos que llegar y autorizar que un señor, un tipo doctor Kevorkian, venga con un kit, un maletincito a tu casa, por así decirlo, con una cantidad de venenos que se usan para la cámara de gas en Estados Unidos, por así decirlo. Son el mismo cóctel, es exactamente el mismo cóctel. Y que te quiero decir que en el mundo eventualmente hay una escasez de ese cóctel, así que por lo tanto hay momentos en que suben de precio. Esto es una industria. Entonces, que aparezca el doctor Kevorkian con un maletincito, te salude, te trate, te apache, te dé la manito y todo lo demás, te empieza a conectar con estas cosas y disfrute mientras tú apretas el botón 1, botón 2 y botón 3 y chao, chao, pescado. No sé. Eso es siniestro.